por ejemplo, yo compraron que compré y debe solamente 5.000 bolivianos y me queda una deuda ahí. Entonces puedo hacer eso, ¿ya? Y bueno, aunque no lo saben ustedes ahorita, la gente sí confía en los arquitectos y sí le dan ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, salvo que bueno, tenga cara de maleante y ya no, sí denme plata. Ahora fíjense, aquí puedo habilitar, si quiero puedo cancelarlo todo o si quiero decía a crédito. Entonces, pero fíjense, consolidar. Entonces, voy a hacer este detalle. Se debe a Ferrufino la suma de 2.560 bolivianos. Aceptar. Entonces, fíjense aquí, tengo a Ferrufino por un anticipo, fíjense, le he pagado y me queda una suma de 2.500 bolivianos. Fíjense, le he pagado 5.000, me quedan 2.000. Entonces, ¿lo puedo imprimir esto? Bueno, lo puedo imprimir. Ahora, si yo me fijo aquí en el histórico, fíjense, tengo estos señores que estaban adquiridos, que estaban en inventario. Aquí en inventario eran 0, yo he adquirido estos elementos. O sea, el histórico solamente me va a decir qué cosas se fueron, qué cosas vinieron, a quién las distribuí. ¿Ya? Entonces, en el inventario, fíjense, comienzan a aparecer mis elementos. Pregunta de examen, ¿cuánto cuesta mi inventario? Entonces, fíjense, 7.500, ¿cuánto cuesta mi bodega? Entonces, suministros puedo hacer exactamente lo mismo, puedo crear los suministros y comprar suministros, o maquinaria, alquilarlas en el caso de eso, o herramientas. ¿Me entendió hasta ahí? Ahora, yo puedo tener solicitudes de insumo. Significa, ya acumulé cosas, ahora tengo que distribuirlas. Entonces me puedo ir a eso que dice solicitud de insumo, o aquí en adquisiciones, fíjense, aquí en adquisiciones, entonces, ya adquirí esto, en inventario, perdón, entonces, ya adquirí estos elementos, ahora quiero distribuirlos. Y se va lo mismo, ¿entiendes? Desde el inventario o directamente desde solicitud de insumo. Entonces, tiene que haber un residente. Nombre del residente. ¿No sabe el nombre del residente? ¿Usted? ¿Cómo se llamaría un residente? Porque como no están, la hora no está, ¿no? Ahora fíjense, cuando yo le doy ahí al más, me va a ofrecer las cosas que tengo en mi bodega. No me puedo ofrecer cosas que no tengo. Entonces, a esta señora le tengo que mandar cosas. Entonces, por ejemplo, le voy a mandar cemento. Doble clic. Características, fíjense, yo nunca en la vida calculé bolsas de cemento. Entonces, no tengo manera de calcular un ítem con bolsas de cemento. Entonces, voy a despacharle 27 bolsas de cemento. Entonces, equivale, fíjense, a tantos kilogramos. Ahora, este insumo no fue previsto. Pero cuando usted hizo el cálculo, ¿qué previsto? O sea, ¿cuál fue su previsión? Sustituir, usted preveía cemento, ¿correcto? ¿Sí, no es? Entonces, cuando usted hizo su cálculo, usted no preveía la bolsa de cemento, pero sí preveía el cemento. Y ahí me muestra todos los ítems que tiene el cemento. A una casa me va a mostrar un montón. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber, digamos? Entonces, pregunta de examen. Entonces, ¿cuánto fue previsto para el ítem vigas de cadena? Entonces, si yo me voy a vigas de cadena, entonces me va a decir, para eso fueron 3.150 kilogramos. Entonces, para hormigón armado de columna, 5.005. Entonces, todas esas respuestas van a estar, pero a la compañera le va a tocar una cosa, a la compañera le va a tocar la otra, todo le va a tocar distinto. Entonces, pongámosle que fue hecho para la zapata. Entonces, mi pregunta de examen es esta. Entonces, ¿cuánto fue previsto? 3.475, que va a ser una de las respuestas que va a ir ahí. Porque les dije, todas las respuestas en el simulacro y en el examen, toditas son correctas. El tema es que les pregunto yo. Entonces, para el ítem 1, para el 2, el 3, el 4, ¿qué les estoy preguntando? Entonces, fíjense, voy a despacharlo a este señor.
Usted va a ir para Laura. No tiene cronograma. No se puede pasar. Hay que lo reinstale ya. Ahora, en el inventario, obviamente me debía restar eso de ahí, ¿ya? Porque bueno, podría relacionarse con el cronograma. Ahora, aquí fíjense, una vez se restan, por ejemplo, aquí la bolsa de cemento, ahí la pregunta es cuánto vale el inventario, ¿saben? Ahora, eso es lo que se maneja en todo esto de acá. Si yo me fijo en proveedores, fíjense, aquí está destino, teléfono cero, contacto, dirección, email, digamos, y cuánto le debo. Y sucesivamente con cada proveedor me lo voy poniendo acá y me va a hacer una sumatoria de todo lo que se va debiendo. Entonces tengo un control total de todo lo que es mi material. ¿Me entendés? O sea, así es como se debe controlar una bodega. Entonces, si vos te vas de bodeguero, mínimamente una planillita en eso para saber a quién le das las cosas y cuánto le das, digamos, ¿no? Entonces, pero la mayoría no sabe, por ejemplo, cuando hace las adquisiciones, o cuando hace una solicitud de insumo, entonces, cuánto le da y para qué. Entonces, para desarrollar qué ítem, digamos, ¿no? Entonces, ahora, en ejecución. En ejecución, fíjense, tenemos dos cosas. El avance de la obra. Aquí tengo mi ítem y esta es mi planilla general de obra. Esto es lo que les decía. Según este cronograma, que por alguna razón no lo está leyendo, entonces, hay actividades concluidas, hay actividades con desfase y actividades por cobrarse. Las actividades con desfase se refieren al cronograma. Entonces, cuando vos te retrasas en la obra, te lo va a comenzar a marcar como que te estás retrasando demasiado en la obra, ¿ya? Entonces, actividades por cobrarse. Ahora, los avances vienen acá, pero ahora, los avances no se ponen aquí, se los puede poner ahí, pero no se ponen por este método, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Vos tenés contratista, entonces, aquí tengo mis subcontratos, dice, estos son mis contratistas, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un contratista, siempre me acuerdo, aquí es para crear un contratista. Un contratista. ¿Cuál se llama un contratista? Julio, ¿no? Pues Julio. Bien. ¿Ah? Siempre tienen nombres medio griegos, medio Apolonio. De verdad, siempre, o sea, si vos tenés a alguien así que se llame, mira, digamos, albañil tenía que ser, digamos. Sí o sí. Eufronio. Entonces, siempre le ponen su carnet de identidad, entonces, su número celular que tenés que saber, entonces a veces no asisten los desgraciados. Su teléfono, si tuviera, ya no hay el teléfono, su dirección, y muy importante su nombre. Todos los arbacos se parecen. Entonces, de verdad, toditos se parecen. Yo les digo, o sea, a mí me ha tocado hacer 150 casas y por más que a mí me ha tocado darles, o sea, ya, vos con tus chicos, digamos, van a hacerme 3 casas, el otro 5 casas, digamos, pero en 150, imagínense, en un año terminé de hacer 750. Entonces, cada vez se me complejizaba más identificar quién era quién. Entonces, y bajo cemento, no lo identificaba, digamos, o sea, sí, yo soy, digo, vos sos, digamos, y te quedas ahí, digamos, y por la foto te puedes guiar, ¿ya? Entonces, para poder pagar al programa, ¿ya? Entonces, pero característica de eso, tenés que ponerle la foto para saber quién es, digamos, ¿no? Obviamente hay algunas excepciones, digamos, ¿no? El gringo, digamos, ya sabes que el gringo es un tipo blanco, digamos, que es albaco. Entonces, sabes eso, digamos, ¿no? ¿Eh? En realidad fue un concurso del Colegio de Arquitectos, donde me quisieron pagar el premio era directamente, tenía que haberme dado la plata. Entonces, y lo curioso de eso que fue, digamos, ¿no? Me dieron el trabajo para construir las viviendas, porque me decían, al diseño final. Entonces, como no hicieron los bloques de vivienda que nosotros habíamos participado, entonces hicimos casita. Pero sí, ahí aprendí todo lo que era el tema de cómo se metían las licitaciones. Ahí identifiqué que todos los desgraciados que participaban, ni uno era arquitecto, ni siquiera era ingeniero. Entonces, simplemente, o sea, lo más ridículo que vi era un albañil que contrató a un arquitecto para hacer las viviendas sociales. Entonces, o sea, el jefe era el albañil
Entonces, que lo contrató otro sonso que no sabía hacer nada de esto, entonces, pero que presentó su currículum, que tenía experiencia, digamos, ¿no? Que ya construía, entonces todo lo recaudaba el albañil, le pagaba al arquitectito sus pesos y seguía toda su vida, digamos. Bronio, fíjense, le voy a asignar aquí trabajo, contratar intensidad. Entonces, este señor me va a hacer estos dos primeros ítems. Este señor me va a hacer esto de acá, pero no me va a hacer por 800. Esto es lo que les decía. El cálculo que nosotros hicimos, cuando se hizo el análisis de precio unitario, me dice que este tipo debiera ganar 872 bolivianos con 30 por cada metro cúbico. Pero, cuando llegas a hacer negociaciones con ellos, le digo, me lo voy a hacer por 600. Negrero, ¿no? 600. Y el tipo me acepta, fíjense. O sea, independiente, o sea, cada peso que yo rescate de acá es mi ganancia, a menos que yo trabaje por una constructora, que es lo más absurdo de nosotros. Yo arquitecto, imagínate, y eso lo he visto, digamos, o sea, arquitectos bien huevones, entonces, que vienen y te dicen, digamos, ya vaciamos esto, digamos, ¿no? Y en vez de vaciarlo con 8 bolsas, lo vacié con 6. Entonces, el tipo más boludo del mundo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Lo que está haciendo no es, se mete, le ahorró 100 pesos a una constructora. Entonces, en teoría, ya le ahorró 100 pesos a una constructora. Entonces, en realidad lo que hizo fue bajarle la calidad del hormigón a una constructora. En el caso que se haga rotura con ese bicho, entonces resulta que se va a romper. Y en el caso, por ejemplo, la petrolera, si se hace rotura y vos esa bendita cosita, digamos, esa probetita, no la cuidaste, no la pusiste en agua, la trataste bien, digamos, le diste cariñito en la noche, entonces, si no la trataste bien, si la rompiste la bendita probeta, entonces, y no te dio su curva, como tenía que darte, o sea, no te dio la resistencia que debía tener, entonces, a uno te pagan. Tienes que tumbar lo que hiciste y volverlo a hacer. Entonces, por eso es que muchas empresas se han comprado algo que se llama un esclerómetro. Entonces, esta columna acá no sabe qué resistencia tiene y seguramente está muy mal hecha. Porque nuestro ejemplo más común como arquitecto es esta facultad ridícula. Entonces, todo está mal hecho. Entonces, venir le poner un esclerómetro ahí, que es lo que hace, te manda un pequeño impulso, te lo devuelve, como un sonar, algo así, y te dice qué resistencia tiene ese hormigón. Entonces, porque si usted ve las probetas de acá, fuimos tan absurdos que todas las probetas hacen lo que hacen en la mayoría de las obras. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Separan estacionamientos, vayan a ver ahí abajo. Entonces, desde el inicio están esas probetas ridículas separando. O sea, no es que, el centro interno, el anterior gestión lo puso. No. Esas probetas ridículas desde el inicio de esta obra, entonces, estuvieron marcando estacionamiento. Entonces, para cualquier arquitecto, ingeniero, digamos, ¿no? Que sepa hacer mínimamente un trabajo, eso es un sacrilegio. Porque es lo único que te cubre de que esta obra, digamos que por lo menos el doctor está bien hecho. Si vos rompes esa huevada, te rompes con nada. De hecho, se han roto algunas con tiempo nomás, digamos. Y es porque no la han puesto acá. Entonces, fíjense, puedo poner viga cadena. Digamos, ¿no? Entonces, con eso, ahí tengo a Eufronio con eso. A Teófilo, vamos a ponerlo con hormigón armado para columna y hormigón armado para viga. Entonces, aquí tenemos los dos señores. Fíjense, estoy en planilla 1. Y ahora, avance. Aquí vamos a entender la diferencia entre los puntos y comas. Entonces, su teclado de usted o su computadora está configurada, en algunos casos, para que lea los puntos y las comas. En este caso, esta computadora, por ejemplo, te lee puntos, no te lee comas. Entonces, fíjense, aquí mi avance, por ejemplo, de Eufronio, en este ítem, en vez de ser 12.5, digamos que fue 6.3. Fíjense, 50.4% de avance. Entonces, 6.3. ¿Ya? Entonces, a este señor, en vez de que sea 10.5, lo vamos a poner con coma, fíjense. Vamos a decir que este señor avanzó 4,7. Entonces, fíjense acá, 44%, dice, ¿no ven? ¿Ya? Aquí utilicé coma, pero aquí me está marcando punto, ¿correcto? ¿Ya? Si yo le doy ahí, me pone 47. No me lee la coma, ¿me hago entender eso? Entonces, si yo me fijo, 447.62%. Imagínate eso. Entonces, cobrar una planilla así, digamos, no te denuncia por estafa, digamos. Entonces,
si es que la llegas a cobrar. Entonces, aquí se utiliza el punto, porque aquí me está marcando el punto. ¿Ya? Entonces, 4.7. Y recién está. ¿Ya? A Teófilo le vamos a dar un avance para terminar. Sí, recién. Ahora, con eso ya tengo avances de obra. ¿Ya? Entonces, los avances de obra se cobran, pero yo tengo la particularidad, digamos, ¿no?, de que si usted le paga a un albañil el viernes, o sea, el viernes usted cierra todo lo que son sus planillas. Entonces, el sábado usted le paga, y lo que le decía, digamos, no sé cómo será la bendita choca, pero hay una choca en la Virgen de Cotoca, cuarto anillo. Entonces, todo el mundo la adora, la bendita choca, porque es un orgullo para mis albacos, y le digo, de distintas obras, todo el mundo la conoce, ya debe ser mayor la choca. De verdad, digamos, hace años que todo el mundo habla acerca de la choca. Entonces, la choca tiene la particularidad de que me los pintorea toda la vida. Todos son orgullosos de que los pintoreen. ¿Me pintoreó quién? La choca. ¡Ay! Todo el mundo así como que, ¡wow! ¡Qué genial te pintoreó la choca! Entonces, es muy común, lo van a escuchar alguna vez en alguna obra. Entonces, es muy común que todo el mundo la conozca, la bendita choca. Debe ser la choca, digamos. Entonces, curiosidad por ir a darse una vuelta por ahí, ¿no? Pero obviamente no queda que me pintoree. Imagínate amanecer con algo quizás cortado acá de medio piñón. No le va a servir para nadie, ¿no? Pero sigue un piñón, ¿no? ¿A qué me voy? Entonces va el Canva, sale el sábado, le da su platita, digamos, ¿no? Entonces sale el Canva, toditos se van a beber. Entonces, al banco que no bebe, no es al banco, ¿no? Entonces, toditos se van a beber. Llega el lunes su mujer a reclamarte, arquitecto, ¿por qué no le has pagado a tu marido? Y ahí pues tenemos ya que adelantarle al Canva, tenés que darle un adelanto para que pueda subsistir, y vos tenés que cubrir al desgraciado. Y le va a pasar a las mujeres también, digamos, ¿no? O sea, van a tener que decirle, o sea, el tema de género lo tiene que valer un poquito, ustedes siguen trabajando, ¿no? Entonces, el género, ay, no voy a decirle eso a mi género, entonces, no. Entonces, lo que vas a hacer va a ser decirle, ¿sabes qué? Pucha, la empresa no nos han desembolsado, estoy dando un adelantito para que el hombre pueda trabajar y subsistir con usted, digamos, o sea, tienes que cubrirlo al tipo. Entonces, obviamente te va a beber el alma, digamos, entonces, y el tipo va a trabajar como negro toda la semana, digamos, entonces, sí o sí, digamos, ¿no? Entonces, pero tenés que cubrirlo. Entonces, y eso, fíjense, cuando alguien me entrega, por ejemplo, un material, entonces al tipo no le podés cobrar la mano de obra, él es la mano de obra. Eso es algo que vos ya pagaste, pero está mal hecho. Entonces, o si no lo has pagado, mejor todavía, digamos, entonces, pero está mal hecho. Al tipo lo que le cobras es el material que frega. Entonces, no le cobras todo el IVA. Hay mucha gente que boludamente le quiere cobrar mano de obra, material, herramientas y equipos. No, le cobras solamente el material que ha fregado. Entonces, te fregó piso, listo. Te cobran los metros cuadrados de piso. Nada más. Entonces, en ese caso, fíjense, cuando yo le doy cobrar, entonces tengo aquí, fíjense, anticipos y multas. Entonces, una de las preguntas más interesantes que tiene ese simulacro es que me dice, yo a este Canva le pagué 1.950 de anticipo, y a este otro Canva le puse una multa de 425 bolivianos. Entonces, inclusive, digamos, no, pucha, y este tuvo un adelanto, digamos, ¿no?, de 540 pesos. Entonces, te podés chipar con toda esta cosa de acá, ¿ya? Pero fíjense, pregunta de examen, digamos, ¿no?, del simulacro igual, digamos, entonces, ¿cuánto debe pagar? ¿Cuánto se le debe pagar a Eufronio? ¿O cuánto se le debe pagar a Teófilo? ¿O cuánto se le debe pagar en plantilla total, digamos, ¿no? Fíjense. Entonces, ¿cuánto se paga en total? ¿Cuánto es el neto? Fíjense, el parcial, fíjense acá. ¿Cuánto es el neto que se genera? Entonces, y ahora, más importante que eso, debo tener un registro de lo que les pago a estos señores y por qué les pago. ¿Ya? Entonces, si yo lo voy aquí a comprobante, lo voy a imprimir el comprobante de esto. Me va a separar el pago de estos señores en dos cosas. Fíjense, aquí está Teófilo y Eufronio. Fíjense, Eufronio, planilla 1, hormigón armado, metros cuadrados, tanto, el avance C fue tal. Y aquí me firma Eufronio. Ahora, interesante esto de acá porque te lo imprime en una sola hoja. Entonces, y te imprime la copia.
Uno lo arranca, le das a Teófilo, o Fronio, perdón. Entonces, y el otro se va a lo que se llama el data book. Entonces, donde tengo firmado de que el tipo ha recibido su pago por lo que yo le estoy dando. Entonces, ahí está, fíjense, sin importar si la mujer se entera o no, digamos, ¿no? Entonces, ahí está, fíjense, su anticipo y están sus multas si tuvieran. ¿Ya? Y fíjense que me lo separa en dos. Entonces me dice, Teófilo, entonces, ¿cuánto ha recibido? ¿Cuánto tiene de anticipo? ¿Cuánto tiene de multa? Y me da justamente cuánto es su planilla. Entonces, ¿cuánto finalmente recibe el tipo de plata? ¿Ya? Entonces, esto de acá les decía, fíjense siempre, su original y su copia. Entonces, se raja la mitad, se le entrega a uno, digamos, ¿no? Cuánto es lo que se le está pagando, y el otro se va a lo que se llama el data book. El data book me va a servir para cuando alguien me diga, vamos a deducir el anticipo arquitecto para que le devolvamos a usted su plata y comencemos a desembolsarle ya directamente de la empresa. Entonces, porque el anticipo, yo pongo una boleta de garantía para el anticipo. Entonces, cuando se hace eso, entonces viene y se hace una auditoría y dicen, ah, mira, se le había pagado a los trabajadores. Entonces, no le debe nada a nadie, entonces aquí está tanto de plata te pagó. Entonces, tanto de eso se gastó en materiales y mientras mejor ordenadito lo tenga, porque si se fijan, tiene fecha, desde tal fecha hasta tal fecha. Entonces, a esa fotito también se le puede añadir con el tema de la retención. ¿qué? Las retenciones. ¿Retención de qué? Se le puede añadir esa. ¿Qué le puedo retener acá? Lo único que se le puede retener es una planilla, el anticipo, lo único. Entonces, a cualquier planilla, igual a cualquier profesional o cualquier persona que trabaje, no hay retenciones, la mujer le llama retenciones. Aportación del 5% creo que hay una aportación del 2%. Ya, a ver, no, en cualquier trabajo que va, inclusive yo arquitecto, por ejemplo, entro a trabajar de dibujante, o sea, a una empresa, entonces, las aportaciones no las pago yo. Nunca las paga la persona que trabaja, la paga la empresa que contrata. Entonces, cuando te hacen ese tipo de cosas, te están estafando. ¿Ya? Porque las aportaciones no las paga el trabajador. Entonces, para eso, en mi planilla de avance de obra, tengo 55% de cargas sociales. Entonces, de ahí tiene que sacar ese porcentaje para pagar mi AFP, mi seguro, todo lo que son mis gastos generales y demás. Entonces, el mismo trabajador de la empresa. No lo sacan de yo como trabajador. Entonces, hasta no hace mucho, hasta el tema del COVID, por ejemplo, aquí en la universidad, entonces, a los profesores van en la planilla adicional. Aquí, por ejemplo, de archivar, entonces aquí veo mis comprobantes, entonces archivar y me dice, ya no podrá modificar de la fecha del periodo de tal fecha a tal fecha, entonces de tal fecha a tal fecha. Archivar, sí. ¿Desea que este avance se registre en la planilla de avance? Sí, digamos, ¿no? Entonces, aceptar. Salir. Entonces, fíjense, me pasé a planilla 2. Ya tengo, en la planilla 1, fíjense, no puedo modificar. Eso fue lo que avanzó, lo que avanzaban estos señores. En la planilla 2, aquí recién puedo poner avance, ¿entienden? Ahora, eso es en cuanto a trabajadores. Cuando veo el avance en la obra, fíjense, ya comienza a decirme que hay actividades por cobrarse. Automáticamente lo que hace es pasar los datos que tenía yo del avance de mi trabajador, los pasa a la planilla. Entonces, para no estar haciendo el doble trabajo, digamos, hay mucha gente que pone al azar estas cosas, entonces lo pone aquí como planilla y después pone el trabajador, y eso le va a salir otro porcentaje. Preguntas de examen, fíjense, ¿cuánto es el total de la planilla? Entonces, ¿cuánto es el descuento del anticipo? Entonces, ¿cuánto es el saldo a cobrar? Entonces, ¿qué es lo que hace esta planilla? Fíjense, aquí tengo un adelanto del 20%, este fue mi anticipo para iniciar obra. Entonces, a cada planilla que se genere, le va a quitar un 20%. Cada planillita está 20% le quita. Entonces, y eso evita, les decía, que cuando usted llegue al último mes de trabajo, usted tenga plata. Entonces, o sea, evita que usted no tenga plata, nos hecho, el último mes de trabajo. Porque por lo general, la gente se olvida que recibió un anticipo y gasta. Entonces, y va gastando en la obra y le mete plata a la obra y por último saca de su bolsillo, digamos, como caja chica, alguna cosa así. Entonces, y llega al final de la obra y resulta que, uy, se acabó la plata. Entonces, y el cliente puede revisar todo su plan de pago, entonces y se da cuenta de que efectivamente usted sí se gastó esa plata.
Porque cuando uno trabaja contra planilla, siempre hay el descuento de anticipo. Entonces, ahora, les decía, cuando uno entra en una licitación, entonces el anticipo llega hasta el 20%, pero no es necesariamente el 20%. O sea, yo cuando la gente de un hospital, entro en una licitación de un hospital, entonces van a decir 6 millones de dólares solamente en la construcción. Entonces, necesito el 20% de 6 millones de dólares, yo voy a conseguir, digamos. Entonces, mi anticipo tiene que ser para que yo inicie obra. Entonces, y después de la deducción del anticipo, recién, digamos, no puedo cobrar la línea. Entonces, por lo tanto, no voy a pedir 20%, digamos, pediré el 5%, pediré el 2%, digamos, entonces, de anticipo y recién puedo iniciar obra. ¿Ya? Y eso es lo que me va a quitar, el 2% a cada planillita, para que al final no me falte la plata, digamos. Y aquí fíjense algo bien sencillo, se pone un supervisor fiscal, en el caso de eso, y se puede cobrar la planilla. Planilla 1, planilla 2, digamos. Ahí se puede ir avanzando con planilla 1, 2, digamos, ¿no? Y fíjense, depende de cada periodo, de qué fecha a qué fecha, digamos, aquí de control. ¿Ya? Entonces, pero esto me va a ayudar justamente a tener clarito cómo se maneja este tema de los porcentajes. ¿Ya? Entonces, se puede hacer en Excel, claro, digamos, pero vas a tardar un montón en relacionar A con B, digamos, y sacar una planillita, nada. Entonces, y como le digo, usted cierra planillas el viernes y el sábado tiene que estar cobrando, digamos, entonces tiene que estar pagando, de hecho. Entonces, la idea es hacerlo rápido. Ah, y fíjense, aquí ya tengo un avance del 7%. Entonces, cuando cierro, fíjense, después de ser ejecutado, fíjense, se sube. Entonces, la inversión y el avance físico. ¿Entiendes eso? Después de hacer, hay unas preguntas bien capciosas ahí en el simulacro. Después de cada esta acción, digamos, ¿no? ¿Cuánto es mi avance físico? Digamos, entonces, y mucha gente simplemente lo tenía esto abierto y ahí decía 0, digamos. Entonces, después de hacer el cobro de esta planilla, cierro y se actualiza acá, ¿no? Entonces, porque también tengo 0, digamos, por si es que no lo cerró. Entonces, siempre cuando yo cierro acá, aquí me muestran los porcentajes de avance físico, económico y de inversión. ¿Ya? Bueno, después vamos a ver todas estas boleritas de balance y demás vainas, digamos. Entonces, que me va a mostrar aquí, digamos, cuánto avanza por módulo, de inversión, ingresos, egresos, económica porcentual, digamos, del módulo 1. Vamos a ver lo que son las órdenes de cambio para saber, ya, necesito aumentarle más cosas al proyecto, entonces, cómo se ponen, digamos. Entonces, como le dije, puede ser mal diseñador, digamos, ¿no? Pero todito vamos a construir, digamos. Entonces, necesita sí o sí manejar bien una obra. ¿Ya? ¿Se entendió? Vamos.